primero que nada, gracias a la red por permitirnos participar. Les voy a platicar un poco sobre el trabajo que hicimos ahora en la maestría. Es una pequeña parte que tiene que ver con la evaluación alelopática de Levanderina fisa y Ketoceros sp basada en cocultivos. Y es un trabajo colaborativo con el CICESE y la UMAR y la Universidad Autónoma de Guerrero. Se conoce como alelopatía como un mecanismo químico que tienen ciertas especies. Puede ser en este caso plantas que tienen la capacidad de exudar algún tipo de sustancias químicas que puede repeler o puede favorecer a otra especie. En este caso podemos observar aquí que a medida de exudación libera algunos aleloquímicos, pues afectando a algunas especies, desplazándolas. Existen varios mecanismos de acción de los aleloquímicos para poder inhibir o comprometer el desarrollo de ciertos organismos. Como ya les había dicho, es un mecanismo químico, un mecanismo biológico también, y eso comenzó alrededor muy cerquita, 372, en el año 372 a.C., donde Teofrastus, un discípulo de Aristóteles, vio un efecto de desplazamiento entre la alfalfa y el amaranto. Ya posteriormente Molich en 1937 acuñó ese término cuando ya comenzaron a ver que ciertos cultivos comenzaban a ser inhibidos por otros cultivos, ¿no? Por ejemplo, y posterior a eso comenzaron a hacerse estudios más extensos, principalmente sobre la ecología de plantas superiores. Entonces, en ese sentido, muchos estudios comenzaron a hacerse para las microalgas, ¿no? Un grupo de microorganismos fotosintéticos, particularmente forman parte de la cadena primaria de los sistemas marinos y de dulceacuícolas. Estas forman parte del plancton en cuestiones de la columna de agua y del bentos, tanto marinos como dulceacuícolas. Radica principalmente por la importancia que tienen nos ayudan al control del secuestro del carbono en los océanos. La mayor parte de la fijación la producción de oxígeno se da en el océano por ese tipo de microorganismos. Ya nos hablaba el compañero de las cianobacterias, qué tan importantes son. Son buenos indicadores de masas de agua, particularmente en este caso de las zonas costeras, ¿no? Y pues su distribución es cosmopolita, pero particularmente la mayor se centra en la parte tropical. El grupo de las diatomeas, de los dinoflagelados y parte de las cianobacterias conforman más o menos el 80% de la diversidad total de microalgas o de fitoplancton. 2.000 especies de dinoflagelados han sido descritos al 2008, seguramente ya creció un poco más, y 200 especies de dulceacuícolas. Pero muchas de esas especies realizan o provocan florecimientos algales nocivos. A lo mejor no están muy relacionadas con el tema, pero estas comienzan a proliferar masivamente cuando son expuestas a algún tipo de estrés en el ambiente o encuentran condiciones de alteración. Entonces, cuando proliferan masivamente, pues provocan cambios extremos. No solo viven en condiciones extremas, sino que ellos provocan un estado extremo en el ecosistema. Entonces, ahí vemos que sí son muy importantes, y podemos también ver que esos microorganismos
como ya les comentaba, producen cambios importantes en los ecosistemas. Producen zonas hipóxicas, comienzan a descomponerse la materia orgánica y comienzan a desprender olores fétidos en las zonas costeras y afecta a varios tipos o varios sectores, particularmente el ecológico, con muertes masivas de peces, de mamíferos, intoxicaciones. También están relacionadas con la producción de toxinas y pues tienes una serie de alteraciones, ¿no? Por diferentes tipos de microorganismos. Y bueno, ¿qué tiene que ver esta marea rojas con los aleloquímicos o con la alelopatía? Pues particularmente estos dinoflagelados característicos poseen ese mecanismo biológico. Sin embargo, cuando están expuestos a un cambio biótico o abiótico, comienzan a producir esas sustancias químicas para poder pues dominar en el ambiente, ¿no? Como aquí vemos un ejemplo muy claro, especies que tienen este mecanismos, pues cuando el balance de nitrógeno y fósforo se ve normal o está normal, pues existe una fiesta normal, ¿no? Todos ahí bailando, gritando y todo muy relax. Sin embargo, cuando comienza el desbalance de nitrógeno y fósforo, comienza a haber o hay un estrés fisiológico, comienza la que tiene este mecanismo a ponerse agresiva, ¿no? Pues cuando toma de más y todo eso se pone muy alterada y pues comienza a tirarle a todos. Entonces esos aleloquímicos comienzan a activarse, comienzan a aumentar dentro del ambiente y comienza a desplazar otras especies. Entonces, de manera ecológica, ¿qué tiene que ver esto? Pues reduce la riqueza de especies, comienza la dominancia y comienza una serie de problemas para otras especies fitoplanctónicas. Como podemos ver aquí, pues ya desplazó a la mayoría, ¿no? Y solamente algunas poquitas pueden llegar a sobrevivir en estos ambientes que les digo tóxicos, extremos, que provocan esas microalgas. ¿Y cómo se puede estudiar ese tipo de efectos? Pues nos vamos al cultivo de estos microorganismos, en donde podemos observar tanto su morfología, ver cuál es el efecto que tiene. Hay algunos reportes sobre el cambio en la frecuencia de cadenas, es decir, que disminuye drásticamente la formación de cadenas, la inhibición del crecimiento. Hay unas células que comienzan a formarse quistes de resistencia al verse comprometida su crecimiento. Algunos ya de plano se pasan y comienza la lisis celular y le da a todo y a todos, ¿no? En este caso, trabajamos con Levanderina fisa, es un dinoflagelado desnudo, distribuido particularmente en las costas, en zonas estuarinas y áreas de baja salinidad. Se ha reportado que ha provocado florecimientos algales nocivos en Ecuador y en Japón, y un reporte en Acapulco por los años 2012, donde estuvo relacionado con otros florecimientos algales. También tenemos de este lado a la Diatomea Ketoceros. Es una diatomea muy común y muy abundante en los cuerpos de agua marinos. Es de simetría radial, es cosmopolita, también es nerítica. Y está relacionada también, o el género está relacionado con florecimientos algales. La característica de esta es que posee estructuras muy duras de silicio. Entonces, a la hora de que comienzan a crecer masivamente, entonces estas especies se introducen en las agallas de los peces y comienza a obstruir las agallas. Entonces comienza a haber una deficiencia en la respiración de los peces. Y bueno, para conocer dentro de estas dos especies que son dominantes en el ambiente, pues ver qué pasa, ¿no? A ver qué tienen, cómo se pelean entre sí, quién gana. Tratamos de ver
el efecto alelopático de levanderina fisa y ketoceros SP basado en concultivos con contacto celular. Directamente, pues nos pusimos a muestrear en la bahía de Acapulco, muy sacrificados, fuimos a la playa, nadamos un poquito, y tomamos muestras con una red de plancton de alrededor de 40 micras. Las muestras fueron frescas, las trasladamos al laboratorio, y en el laboratorio hicimos la identificación utilizando microscopía óptica y de interferencia diferencial. Para el aislamiento utilizamos un aislamiento basado en micropipetas, utilizando una placa de 24 pozos, si no mal recuerdo, y medio de enriquecido marino GC. Posteriormente, una vez que hayamos aislado y vimos que comenzó a crecer, la pasamos al escalamiento, ¿no? Pasamos a cajitas de Petri y posteriormente a matraces. Ya con unas condiciones de cultivo una salinidad de 36, temperatura de 24 más menos 1, una radiación de luz de 28 micromoles y un ciclo circadiano 12-12. Para establecer las cinéticas y para evaluar el crecimiento de cada una de las especies, utilizamos una densidad celular de 500 células por mililitro. Estas se contaron cada 24 y 48 horas dependiendo de la especie. Para el caso de ketoceros SP, contamos el número de células para la formación de cadenas, ¿no? ¿Cuántas células hay en cada cadena? Posteriormente, pues evaluamos ya con el número celular, pasamos a contar o a calcular los parámetros poblacionales como la tasa de crecimiento, el tiempo de duplicación y la producción diaria. Y ya una vez que tenemos caracterizada la cinética, cómo crece, pues pasamos a realizar los experimentos. Utilizamos 3 concentraciones o 3 tratamientos, donde a partir de un cultivo monoclonal pasamos a realizar el experimento 1, donde pusimos una concentración de 200 células de levanderina fisa y 200 células de ketoceros SP, y en el siguiente tratamiento una proporción de 2:1, 2 de levanderina y 1 de ketoceros, y en el siguiente pues al revés, ¿no? 2 de ketoceros y 1 de levanderina. Entonces, relaciones fueron 200 a 400. Igual, pasamos a evaluar los parámetros poblacionales, el crecimiento, la posible formación o deformación de las células mediante microscopía. Y ya después comenzamos a evaluar también, como les comentaba, los cambios morfológicos. Entonces, después de la pasarela por el microscopio, pudimos observar que las células medían del 44 por 36 micras. Encontramos también que ha estado reportado como Gymnodium officium y como Gymnodium nistriatum para el caso de levanderina. Para el caso de ketoceros, pues, encontramos que pues, poseen procesos o zetas intercalares con punto de fusión donde se cruza cada zeta. La formación máxima de cadena que pudimos observar fueron de 8 células por cada cadena, y cada célula mide alrededor de 5 por 4 micrómetros, y la apertura o el espacio entre célula a célula alrededor de 1 a 2 micras entre célula. Ya una vez que tuvimos todo caracterizado, vimos que el tiempo de vida de levanderina fisa se llevó hasta el día 22, comenzó la fase de muerte, y la fase exponencial a partir del día 2 al día 18, y la fase de muerte comenzó el día 22. La tasa de crecimiento, el tiempo de duplicación, comparada con ketoceros SP, pues fueron muy característicos, ¿no? Sí hubo diferencias aquí muy notables.
En cuanto al tiempo de duplicación, Keto-Ceros se llevó muchísimo menos. La producción diaria vemos que también se las llevó de paso, y la concentración máxima final al día 18 para Levanderina Fisa fue de 29.667 células. En el caso de Keto-Ceros fue más rápida, casi a la mitad de tiempo. Pudimos observar que la fase exponencial comenzó a partir del día 2, una fase lag un día y medio, y la fase de muerte comenzó a partir del día 7 u 8. También pudimos observar que la mayor formación de cadenas se dio en la fase exponencial, y aquí vemos otra vez de nuevo cómo hubo diferencias importantes o significativas entre los parámetros poblacionales de ambas especies. Ya en los cocultivos, en la serie experimental, pues pudimos observar diferencias significativas entre ambas especies. Keto-Ceros sp pudo inhibir el crecimiento de Levanderina de más o menos 80%, pero también Levanderina provocó una disminución de Keto-Ceros de alrededor del 34%, y la tasa promedio de crecimiento de Keto-Ceros fue de 0.98 y de Levanderina 0.7 divisiones por día. Para la formación de cadenas, como les comenté, ese es el control, son los controles arriba y los cocultivos abajo, entonces las interacciones. Sí podemos ver diferencias en cuanto a la formación de cadenas. No fue tan evidente en la concentración celular, pero sí vimos cambios importantes en la formación de cadenas. Y bueno, ya como conclusiones generales, pues podemos observar que el uso de este tipo de bioensayos de cocultivos, pues sí nos permitieron ver realmente qué fue lo que pasó con Keto-Ceros, ¿no? Particularmente, tiene la capacidad de desprenderse de sus células para poder reproducirse. Entonces no gasta energía para formar cadenas, pero sí para reproducirme. Entonces ahora sí que el peligro, y comienza a disgregarse. Bueno, ese ya lo vimos. En todos los cocultivos, Keto-Ceros arrasó con Levanderina Fisa, y Levanderina Fisa tuvo la capacidad no de deformarse, no sufrió cambios en su morfología, por lo que me llevó a pensar, bueno, ¿por qué no tuvo alguna alteración morfológica? ¿Y por qué Keto-Ceros sí, no? Entonces queda esa duda, y comencé a tratar de darle explicación, y creo que me encontré con esta imagen. Dice, bueno, todos allá se están peleando, Levanderina, pues, como tranquilo, nado, sobrevivo, y a los otros que se maten allá, ¿no? No me importa. Pero esa es la capacidad de Levanderina Fisa, de sobrevivir a ambientes extremos. Posiblemente por esa la explicación de cómo se ha encontrado durante los florecimientos algales de otras especies, y donde se encuentra Levanderina Fisa ahí nadando solita, sin que nadie la moleste. Entonces, y por otro lado, Keto-Ceros tuvo el mecanismo de separarse y comenzar a reproducirse más rápido todavía. Entonces habría que ver aquí si más tarde Levanderina comienza a aplanar su curva de crecimiento y Keto-Ceros comienza a morir lentamente, ¿no? Y bueno, agradecer a CONACYT por la beca de posgrado, al CICESE por el proyecto de tecnología genómica para la prospección de recursos marinos y su respuesta al cambio climático, y a la red, ¿no?, de extremófilos. Ya desean allá por pagarme el hotel y la comida y todo. No, pero muchas gracias. Sería todo.